derecho a la propiedad, ¿no? Si se acordarán, vimos un poco el marco normativo, ¿no? Y habíamos hablado, ¿no? De esta famosa seguridad jurídica, ¿no? Que nos brinda el hecho de nosotros registrar nuestra propiedad, porque dijimos que había una importancia a la cual nosotros tenemos que darle hoy en día al poder salvaguardar y proteger, ¿no? Y esto, y esta protección, mejor dicho, también actúa como un mecanismo de garantía. También lo dijimos un poco en la clase anterior, ¿no? Pero también habíamos mencionado que esto nos iba a dar algunos otros beneficios adicionales, ¿no? Dentro de los cuales habíamos hablado, si bien es cierto, por la parte del derecho a la propiedad, solamente lo que es la seguridad jurídica, pero acá viene la otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que al momento que nosotros estamos pretendiendo registrar, ¿no? En este caso nuestra compra-venta, porque habíamos dicho, ¿no? De que el mecanismo se activa cuando estamos inscribiendo nuestro contrato, nuestro título, ¿no? De compra-venta. ¿Por qué? Porque no podemos ya en esas instancias avalarnos de solamente una constancia de posesión. Entonces, es algo que tenemos que también tener en cuenta. ¿Y esto qué nos iba a ayudar? No solamente un ingreso directo, ¿no? Que ese es el objetivo que todo administrado quiere, ante, ¿no? El registro predial, sino también poder que mediante esta inscripción, ¿no? Se pueda lograr obtener esta publicidad registrada, para que nosotros como administrados también podamos darle seguimiento, ¿no? A nuestro título, ¿no? La propia autenticidad del propio título, que finalmente eso es lo que va a estar en, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otros mecanismos importantes que nos da, ¿no? Y nos salvaguarda en sí los registros públicos, que es también, por ejemplo, por otro lado, el hecho de la intangibilidad, ¿no? De información, ¿no? Pero también que se puede activar, ¿no? Un caso de una indemnización al administrado, ¿no? De repente por cuestiones de digitalizar de manera errónea, ¿no? Algún título, ¿no? Y o transcribir, ¿no? Algunas escrituras públicas. Y esto ha sido también un tema pues, coyuntural, pero que al mismo tiempo, en cuanto al mecanismo de seguridad que nos brinda la SUNAR, podemos decir, ¿no? Que esto también nos da la posibilidad de que nosotros como administrados podamos recibir una indemnización de ello, ¿no? Y, y hablando de otros beneficios adicionales, es porque también ¿no? nosotros al momento de registrar una propiedad, de alguna manera nos da esta motivación a la inversión. ¿Por qué? Porque podemos mejorarnos las condiciones también de nuestro predio, nos ayuda y nos impulsa ello, ¿no? Pero por otro lado, también ¿no? nos da esta posibilidad a poder acceder ¿no? a un crédito bancario, ¿no? Y eso también, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros estamos ¿no? aumentando el valor de nuestra propiedad, esto nos da ¿no? el aval a que nuestra propiedad la podamos usar ¿no? como una garantía para solicitar ¿no? un crédito financiero. Entonces, también lo tenemos que llevar, ¿no? Entre estos otros beneficios del por qué tenemos que nosotros también hoy en día poder registrar nuestra propiedad, ¿no? Entonces, acá tenemos que hablar en sí de lo que ya es el registro de predios como tal, ¿no? Y no es más este registro jurídico porque tiene un accionario constitucional, ¿no? Por el hecho de toda la seguridad, ¿no? Y el mecanismo de garantía que podemos o vamos a poder obtener de él, ¿no? Y donde dentro de este registro, pues hoy en día se inscriben todos aquellos derechos y o actos, ¿no? Que puedan recaer sobre cualquier unidad inmobiliaria, ¿no? Y no está más que la conformación, ¿no? Que hoy en día tiene no solamente de los asientos registrales, ¿no? Sino también de las partidas registrales, ¿no? Porque todo se extiende en el historial hoy en día del predio, ¿no? Que parte, ¿no? Desde, obviamente, la inmatriculación de un predio, ¿no? La primera inscripción de dominio, que es básica para que podamos decir, ¿no? Que nuestro predio ya ha obtenido, ¿no? Su DNI, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿qué nos dice el registro de predio? ¿No? Que también dentro de esos ámbitos podemos inscribir, ¿no?
en el registro algunos actos que están reconocidos y que también dentro de estos ejercicios se agrupan, ¿no?, en tres familias importantes. Por un lado, importante reconocer que dentro de estos actos, de donde se deriven, obviamente, algunas actividades, ¿no?, o derechos inscribibles, vamos a tener, por un lado, algunos actos de constitución, ¿no? Y son todos aquellos actos donde nosotros estamos pensando en un procedimiento de transferencia de dominio, ¿no? Si inicialmente nosotros como administrados adquirimos un dominio, ¿no?, ya sea por un contrato, ¿no?, de donación, ¿no?, o por un contrato, por ejemplo, de alquiler o arrendamiento, o por una situación, ¿no?, de compra-venta, ¿no?, podemos transferir ese dominio, pero aquí no nos habla exclusivamente de que el dominio se pueda transferir a una sola persona en particular, ¿no?, sino nos habla de que acá va a ser esa transferencia a favor de una sociedad, ¿no? De repente, algún hecho donde esté involucrado, pues, un régimen de copropietarios, hablando de más de dos personas, ¿no? Entonces, eso es por un lado lo que nos decía en cuanto a los actos de constitución. Por otro lado, tenemos también el otro grupo, que son los actos de transferencia y adquisición, ¿no? Y este también grupo es muy importante, ¿no?, puesto que es un derecho, básicamente, que se le genera a una persona para que pueda, pues, formalizar su proceso de adquisición de dominio, ¿no?, el cual puede ser mediante diferentes actos que hoy en día, pues, acontecen al poder acogernos a esto mismo. Una compraventa, ¿no?, una transferencia por donación, ¿no?, de repente también ceder el tema, pues, mediante una declaratoria de herederos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está de repente transfiriendo, ¿no?, exclusivamente a los hijos, ¿no?, de una sociedad conyugal. De repente los papás ya no existen, no lograron de repente, ¿no?, llamémoslo así, elevar, ¿no?, un testamento, y por ende los hijos tienen todo el derecho de que se le pueda reconocer casualmente em, eh, ¿no?, una parte de esa herencia para ellos. Entonces también ese procedimiento puede darse mediante también la elevación de una sucesión intestada, ¿no?, en ese tipo de casos. Entonces, dentro de estos también otros actos, ¿no?, de transferencia y de adquisición, se encuentran también involucrados esos actos mencionados, ¿no? Por otro lado, en un tercer grupo ya encontramos a los actos de modificación y extinción, ¿no? Y estos últimos, este último grupo, ¿no?, no es más que cuando, por ejemplo, como nosotros dueños, ¿no?, poseedores, ¿no?, de un título específicamente, ¿no?, podemos tomar una atribución personal, ¿no?, de poder, ¿qué cosa?, ¿no?, actuar, ¿no?, en cuanto a de repente hacer que se escriba nuestra renuncia, ¿no? Por el hecho, ¿no?, de que de repente necesitamos, pues, de alguna manera renunciar ante la titularidad por algún tema de fuerza mayor, ¿no? Porque eso también se puede aplicar, no solamente la renuncia desde que nosotros, pues, somos únicos titulares de tal propiedad, sino también podemos aplicar esta renuncia dentro de este procedimiento para una renuncia de herederos también, ¿no?, en un procedimiento como tal. No sé, que estuviéramos acogiéndonos a un tema, por ejemplo, a un acto que tenga que ver con la segunda familia de actos de transferencia y adquisición, que también se puede dar el caso, ¿no? Pero de alguna manera también el acto de renuncia es poder hacer, por ejemplo, ¿no?, elevar un contrato de que, ¿no?, una escritura pública de donación. ¿Por qué? Porque también estamos cediendo el derecho, ¿no?, para que otro administrado, pues, pueda poseer lo que en algún momento nosotros, pues, hemos habitado, ¿no? Entonces, eso también forma parte dentro de estos actos de modificación y extinción. Es importante que también lo podamos tener en cuenta, ¿no? Ahora, importante lo que nos dice también, no solamente el Reglamento General de Registros Públicos, sino también lo que nos dice el Reglamento de Inscripciones, ¿no? Y nos mencionan algunos actos inscribibles, ¿no?, dentro del registro propiamente. Y por un lado nos menciona 8 puntos importantes, ¿no?, de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que todos esos actos anteriores o familias que he indicado hace instantes pertenecen al primer punto, que quiere decir
que nosotros, dentro de esos actos inscribibles, es importante reconocer, sobre todo, muy aparte de los 8 que tenemos, reconocer los actos, ¿no? Y también los contratos, ¿no? Que van a constituir qué cosa, ¿no? Procedimiento de declaración, de repente, algún acto de modificación, ¿no? Que puedan recaer sobre los inmuebles, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás actos también tienen, ¿no? Están ligados también a un mecanismo de garantía, ¿no? Eso no se dice lo contrario, ¿no? Pero si bien es cierto, hay que es importante reconocer que los actos más importantes los vamos a encontrar dentro de estos actos y contratos importantes, ¿no? Ahora, también, como todos actos inscribibles, también coexisten el hecho de inscribir qué cosas, sentencias, para que esto pueda llevarse, pues, ¿no? A un tema judicial, ¿no? Netamente, algunos embargos y demandas que también pueden darse en ese tipo de situaciones, ¿no? Legales, ¿no? Que de repente ya no se pueden, ¿no? Regularizar ante instancias registrales, ¿no? Ante registros públicos, sino que acá pues ya se tiene que tomar la decisión de repente de poder, ¿no? Esto llevarlo a otras instancias, ¿no? Con abogados, etcétera, ¿no? O llegar pues a un tema judicial que muchas veces no es lo que se quiere, pero lo que sí nos avala dentro de este grupo de actos inscribibles es que sí están, ¿no? Están estos aprobados para que también todo esto recaiga. Y muchas veces estos actos que no queremos llegar muchos de nosotros, ¿no? Pueden constituir incluso muchas veces a que puedan ser que dentro de los registros públicos estos se consignen como cargas técnicas, ¿no? Y que esto pues termine muchas veces afectando el historial, ¿no? En sí del predio. Porque es importante, y en algún momento en el primer módulo lo dijimos, ¿no? Que es importante también ver la situación legal del predio, porque esto también nos ayuda incluso a otros actos escribibles posteriores, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones, actos escribibles que nos amarran muchas veces a poder realizar otros actos como tal, ¿no? Entonces, casi siempre en este tipo de procedimientos de registro de predios, ¿no? O del sistema registral, es importante no tener estos inconvenientes en el proceso porque normalmente se requiere que todos los actos puedan ser, ¿no? Inscritos de manera eficaz y no se puedan interrumpir o verse interrumpidos, ¿no? Ahora, importante también reconocer, ¿no? Que dentro de este primer grupo que hemos mencionado, ¿qué actos podemos encontrar dentro de este grupo principal, ¿no? Por un lado, y es importante porque está en primera instancia reconocer que tenemos, ¿no? Algunos actos como el hecho de procedimiento de inmatriculación, ¿no? De primera inscripción de dominio, importante. ¿Por qué? Porque esto actúa cuando aún no tenemos edificación construida, ¿no? Esto es para solamente siempre es importante recalcar, solo para sanear, para regularizar qué cosa, terrenos, ¿no? Acá no aplica cuando pretendamos hacer una inmatriculación para un predio que está construido. Ahí no aplica ningún hecho de hacer un saneamiento por construcción, porque para eso existe qué cosa, existe la declaratoria de edificación. Cuando queremos hacer algún acto inscribible cuando ya tenemos una construcción que de repente no pudimos en su momento regularizar mediante una licencia de construcción, ¿no? Entonces, esto para lo cual sí, ahí existe pues el procedimiento como tal de declaratoria de edificación que también está dentro de estos actos inscribibles, ¿no? Por otro lado, también importante el derecho de posesión de propiedad, también es un acto inscribible, ¿no? Porque también depende mucho de este para que se pueda qué cosa inscribir un contrato de compra-venta, ¿no? Si bien es cierto, ya hoy en día es más importante que este título, porque llamémoslo así, este es el único que nos va a dar esta garantía institucional importante o mecanismo de garantía importante, solamente con teniendo hoy en día, ¿no? Como administrados este contrato de compraventa, muy importante, pero también no vamos a desmerecer y a quitarle, pues, no la importancia que en algún momento se tuvo el poder también tener, pues, nuestra constancia de posesión.
¿no? Pero si bien es cierto, también esto sigue formando parte dentro de los actos inscribibles, ¿no? Ahora, por otro lado, también dentro de otros actos del traslado de dominio, exclusivamente, pueden estar también esos actos que obviamente hacen que se extiendan esos asientos registrales y por los cuales tendríamos qué cosa, ¿no? Un contrato de compra-venta, ¿no? O también puede ser, ¿no? Una transferencia por donación, ¿no? Que de repente pues puede dejar, muchas veces suceden los casos, cuando son los padres pues titulares, ¿no? Y dejan en donación, ¿no? Algún predio a su nombre a los hijos, ¿no? Y eso también se puede aplicar muchísimo y se aplica hoy en día muchísimo también. Por otro lado, también, ¿no? El hecho de la asociación intestada, ¿no? Un documento también importante, si es que de repente en algún momento no se logró hacer, ¿no? El testamento como tal, y los hijos pues quieren reclamar este derecho. Entonces es una forma de poder transferir ante la inexistencia ya en vida de los padres, ¿no? O de las personas, ¿no? Que en este caso pues han adquirido ese predio y mientras sepamos, ¿no? Que de repente, ¿no? Nuestros padres dejaron herederos, es importante también constar quiénes son los que forman parte o quiénes son los que están interviniendo dentro de esa sucesión intestada, como también de los que estén pues interviniendo de un testamento como tal. Ahora, dentro de otros también actos, claro, también tenemos qué cosa, la inscripción de las hipotecas, ¿no? ¿Por qué? Porque también acá nos hablan de otro tipo de mecanismo de garantía, ¿no? Si por un lado teníamos el mecanismo de garantía como tal, ¿no? Para un préstamo bancario, no financiero, eso nos da también esta garantía para el préstamo como tal, ¿no? O sea, casualmente con ese tema de las entidades financieras. Y eso lo podemos hacer mediante un acto inscribible de hipoteca. ¿Por qué? Porque estamos dejando en garantía nuestro predio. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el valor, ¿no? A nuestro predio como tal. Ahí sí estamos hablando de no solamente terrenos, sino de la edificación como tal, ¿no? Que ya para esas instancias hemos tenido que tenerla, ¿qué cosa? Regularizada, ¿no? Inscribir su declaratoria de edificación como tal, porque sin eso no podemos hacer, ¿no? Otros actos posteriores, ¿no? Entonces es importante también reconocer qué otros actos anteriores tenemos que hacer para no saltarnos pasos, porque de repente muchas veces pensamos, no, pero ¿por qué directamente no se puede inscribir, ¿no? De repente una independización? Porque de repente tú anteriormente no has tenido inscrito tu declaratoria de edificación. Entonces, a veces hay actos inscribibles que dependen de otros. Entonces, es importante también considerar ello. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, en el caso de independizaciones y de inscripción de reglamento interno, ¿no? Cuando de repente estamos hablando de una propiedad que está categorizada, ¿no? Dentro de este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿qué me refiero? Por ejemplo, a departamentos en edificios, ¿no? O en condominios, donde prevalece la junta de propietarios, ¿no? Y lo que manda la norma es que, claro, en ese tipo de situaciones donde comparten no solamente, ¿no? Áreas comunes, sino también pues las propias unidades, ¿no? Unidades de propiedad exclusiva, netamente, porque estamos hablando de departamentos en edificios, ¿no? Entonces también que nos indica los reglamentos de los registros públicos que también tenemos, por ende que inscribirlos, ¿no? Reescribir este reglamento interno, ¿no? Junto con qué, con un proceso de independización, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante, no siempre y cuando anteriormente no se haya constatado o el registrador, no quien esté visando la información haya constatado que ciertamente hay una inscripción de declaratoria de edificación que antecede, ¿no? Sin eso es imposible de que podamos decir que ante los registros públicos se pueda reconocer que existe la edificación, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, en ese tipo de acciones u otros inscribibles, saber qué otros actos pues deberían estar anteriores, ¿no? A poder realizar estos otros, ¿no? Ahora, dentro de otros también actos, hemos dicho, la declaratoria de edificación importantísima, ¿no? Casi siempre es la constatación de la edificación como tal. Ahí no estamos hablando de un saneamiento de qué, de terreno. Para eso ya se tuvo que hacer un procedimiento de inmatriculación, ¿no?
con ya el saneamiento del terreno como tal. Sino aquí ya específicamente estamos hablando del saneamiento de qué? De la construcción, ¿no? Como tal. Porque incluso vamos a declarar en algunas instancias, ¿qué cosa? El valor de la construcción como tal, las categorías de la construcción que se han usado y que esto de repente vamos a tener que compararlo, ¿no? Con el cuadro de valores unitarios actualizado, ¿no? Y que hoy en día pues ya tenemos la suerte de tener el que es ya aprobado al año fiscal, ¿no? De este año, del 2022. Entonces, también son actos, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo a regularizar y a sanear ese tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, también existen, ¿qué cosa? Otros actos como divisiones, ¿no? Y particiones, ¿no? Y no es más que esos actos, por ejemplo, como normalmente dentro de instancias registrales, estaríamos hablando de una desmembración en sí, de un lote matriz, ¿no? Que puede hacerse en diferentes unidades inmobiliarias. Importante, ¿por qué? Porque también forman parte de esos actos increíbles, porque no solamente hoy en día podemos hacer una división como tal, ¿no? Una división ante los registros públicos, de repente ubicándonos, ¿no? Estando en un predio que es netamente urbano, pero también hay esta otra posibilidad de que si es que estuviéramos, ¿no? Refiriéndonos a un predio agrícola, ¿no? Un predio agrícola que no está obviamente en proceso de habilitación, ¿no? Sigue constando como en su zonificación como zona agrícola, pues en algunos otros actos también coexisten el hecho de hacer, por ejemplo, no parcelaciones, que no es lo mismo, ¿no? Que hacer una división o una subdivisión como tal, lo que eso sí, dentro de actos inscribibles, aplica más que todo para casos urbanos, ¿no? Zonas donde pues ya están habilitados, ¿no? Ya cuentan con la habilitación urbana aprobada, ¿no? Habilitación urbana única. Entonces, es importante también ese tipo de situaciones poder reconocerlo, ¿no? Dentro de otros actos también es el hecho de las rectificaciones diarias y linderos. Es importante, ¿por qué? Porque eso también tiene que ver mucho cuando nosotros estamos de repente queriendo sanear, ¿no? En primera instancia el terreno, ¿no? Y de repente nos encontramos en esta situación, ¿no? De que la base gráfica registral, ¿no? De repente de los registros públicos, no hay esta concordancia, ¿no? Con las medidas reales de nuestro predio. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, a veces existen también estos actos inscribibles donde es también, ¿no? De mucha coyuntura hoy en día. ¿Por qué? Porque normalmente en los registros públicos casi siempre esta información, ¿no? O cómo crean esta base gráfica registral, normalmente siempre es una situación, ¿no? Un poco complicada, ¿no? Y no muy empática con los administrados, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues, los mismos responsables, ¿no? De estas áreas utilizan, ¿no? Títulos antiguos, ¿no? Entonces, hay alguna forma, ¿no? De que esto, obviamente, cuando se inscriba, ¿no? Y nosotros veamos esos actos, pues, ya inscritos, ¿no? Tengamos la sorpresa, ¿no? De que de repente, pues, la propia entidad puede ser que haya en el procedimiento como tal no se haya dado un tema de error, ¿no? En el momento de la digitalización de datos, como también puede hacer la situación que no haya, no se tenga ningún error, ¿no? Sino que realmente, ¿no? Las escrituras públicas, ¿no? De tales años, por ejemplo, los años 90 o 70, se hayan considerado, se hayan tomado para el momento de la inscripción. Entonces, esto pues muchas veces genera duplicidad de partidas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, cuando queremos hacer esta rectificación, ¿no? Realizamos el procedimiento tal cual como debería ser. Entonces, a veces nos genera ya esto, pues, incomodidades, ¿no? Incluso ya hablando de estos tipos de datos específicos, ¿no? Siempre han suscitado y siempre se han podido, hay algunos administrados que lo aplican de esta manera y lo pueden hacer junto a un procedimiento, pues, de inmatriculación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante de que cualquier cosa
al momento de que nosotros estemos saneando primero, en primeras instancias, nuestro terreno, nuestros linderos, medidas perimétricas, podamos ahí aplicar ese otro aspecto, ¿ok? Que ya no es específicamente hablar de saneamiento físico legal, sino es hablar de un saneamiento catastral que se puede aplicar, ¿no? Como este procedimiento mixto dentro de un procedimiento inicial, ¿no? De primera inscripción de dominio, ¿no? Aquí. Entonces, tenemos estos actos que son muy importantes, ¿no? Tenerlos en consideración hoy en día, ¿no? Y que nos pueden, pues, ayudar a poder inscribir esto, ¿no? Y poder salvar muchos procedimientos como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Nosotros también tenemos que considerar que tenemos, ¿no? Algunos pasos para poder saber cómo poder registrar, bueno, nuestro predio de la manera más correcta, cuál es el conducto regular en ese tipo de aspectos, ¿no? Por un lado, importante la inscripción del título. Habíamos mencionado que hoy en día sin esta constancia de compraventa, pues no podemos hacer absolutamente nada. O sea, ante los registros, señores, no estamos reconocidos. Entonces, aquí también viene algo muy importante, ¿no? Porque una cosa es la inscripción y otra cosa es de qué manera se está elevando esta compraventa. Y para lo cual existe esta parte de la intervención notarial, ¿no? Para que se pueda elevar esta escritura pública y la cual nos ayuda a qué cosa, ¿no? A poder ya con esta elevación de escritura pública, poder ya lograr formalizar, ¿no? La inscripción de este título, porque es importante, ¿no? Del cual estamos hablando tanto. Muy aparte de que si de repente nosotros tengamos una constancia, ¿no? De repente de COFOPRI como tal, importante porque también sí es dentro de los pasos para el registro predial, ¿no? También es un aval, está dentro de lo que nos dice también la normativa, ¿no? No podemos irnos fuera de ello, ¿no? Pero también, no solamente el título como tal inscrito de compraventa, sino también si se tuviera, ¿no? La constancia de posesión también cumple, más no reemplaza la posesión, ¿ok? Sí o sí necesitamos, ¿no? El contrato de compraventa. Entonces, es importante también reconocer esto. Ahora, si no hubiera contrato de compra-venta, como vuelvo a mencionar, hay diferentes tipos de situaciones, como estamos hablando acá de un registro predial, no estamos hablando de un procedimiento de transferencia de predio, ¿no? O sea, todo acto siempre es importante que podamos sanearlo con un contrato de compra-venta. Entonces, importante reconocer ello. Ahora, básico, el documento de identidad. Esto también es un requisito indispensable para el procedimiento y ahí lo que acontecería serían pues los pagos, ¿no? Del derecho para el ingreso de los documentos como tal, ¿no? Entonces es importante que esta documentación nosotros podamos tenerla con nosotros para poder, ¿no? Hacer que este procedimiento sea sumamente eficaz y pueda asegurarnos, ¿no? El ingreso, ¿no? Y poder finalmente sanear en primera instancia, ¿no? Nuestro, ¿qué cosa? Nuestro procedimiento de inmatriculación en primera instancia, porque acá estamos hablando primero de sanear qué cosa, no la edificación, pero no podemos ir al paso 2 como no hemos terminado el paso 1, ¿no? Entonces, importante reconocer ello. Ahora, es importante también reconocer algunos aspectos, ¿no? Con respecto al título hoy en día. Y tenemos que tener en consideración que el título o este famoso contrato de compra-venta que va a actuar como nuestro título. ¿Por qué? Porque al momento que se inscriba vamos a obtener este famoso pues título y va a ser el único documento junto con los otros también que pueden acompañar, ¿no? Que son los acompañantes más, ¿no? Los que van a reemplazar, ¿no? El famoso contrato de compra-venta. ¿Para qué nos sirve, no? Obviamente, ¿para qué? Para que se pueda, ¿no? Acreditar qué cosa, ¿no? Y poder reconocer, ¿no? ¿Quién es el titular del predio? O sea, a quién directamente se le está dando el dominio, ¿no? Y la adquisición para que pueda proceder, ¿no? A usar por derecho, ¿no? Esa propiedad, ¿no? Eso es en primera instancia. Pero por otro lado, también este título como tal nos va a dar
siente información importante, ¿no? Como por ejemplo, importante la fecha de adquisición del predio y también las características como tal del predio, ¿no? Porque obviamente necesitamos qué cosa para esas instancias ya haber, ¿no? Registrado qué cosa, ¿no? Características de que si de repente el predio está ubicado en zona agrícola, en urbanización, ¿no? Es información importante, sumamente importante, porque ahí va a coexistir todo este tipo de situación, ¿no? Incluso con respecto al tema, pues, de los linderos como tales del predio también, ¿no? En algunas instancias, ¿por qué? Porque hasta esa instancia ya se ha tenido que poder inscribir, ¿no? Tanto áreas, linderos, medidas perimétricas, poder reconocer, ¿no? Si es que el predio está ubicado en zona urbana, está ubicado en zona agrícola, etcétera, ¿no? O si está de repente ubicado en una zona de expansión también, existe esta posibilidad de que se pueda, pues, reconocer ello, ¿no? Siempre y cuando hay que siempre tener muy en consideración al momento del título poder nosotros leerlo, que consta, que dice, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Muy por otro lado, no nos sirve qué cosa, ¿no? Como una constancia, ¿no? Por el hecho de que nosotros habíamos mencionado al principio que esto nos avala también para qué, ¿no? Como una garantía constitucional, ¿no? Como un mecanismo de garantía para que se nos pueda proteger de repente algún despojo que podamos tener de tercero, ¿no? O que venga una tercera persona, ¿no? Nos demande, no. Acá tenemos nuestro título de propiedad, ¿no? Es inscrito, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos seguido el procedimiento regular que nos indica el registro de inscripciones no de registros públicos. Entonces, no hay forma de que nos puedan decir lo contrario. Y para eso, porque también estamos amparados de qué cosa? Del Código Civil, estamos amparados de la Constitución Política, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho del derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también nos avala, ¿no? Y otros temas, pues, importantes que habíamos dicho, ¿no? Entre otras posibilidades, ¿no? Del por qué es importante contar hoy en día con esta, ¿no? Con que este procedimiento se formalice, ¿no? Ahora, nosotros, muy aparte, ¿no? Del título que habíamos mencionado, ¿no? Es importante también reconocer, ¿no? Este otro documento, ¿no? Dentro de los otros documentos más que hemos mencionado, ¿no? Que es la escritura pública de compra-venta, ¿no? Y normalmente en este modelo que ustedes pueden observar aquí, ¿no? No es más que este documento importante donde se está celebrando qué cosa, una compra, ¿no? O sea, hay una parte, ¿no? Vendedora y hay otra parte, pues, compradora. Entonces, esta es una celebración normalmente formal que se hace ante los registros públicos, ¿no? Y hace que el notario, que también puede ser un abogado notario o solamente abogado, pues pueda elevar, pueda avisar esta información, pueda constatar la información. ¿Qué cosa va a constatar? Él, ¿no? Va a constatar, obviamente, ¿no? Una formalización de repente de compraventa, de constancia de posesión u otro documento que acompañe al administrado, ¿no? Entonces, mediante eso, ok, hay la autenticidad de poder reconocer esta escritura pública de compraventa, ¿no? Porque no es más que una declaración jurada como que por parte del notario pues está reconociendo, ¿no? Que se ha celebrado esta compra, ¿no? Indica incluso el monto en el cual se ha adquirido, ¿no? Esté bien, entonces es importante. Acá no se preocupen que no va a constar cuál fue el mecanismo para poderlo vender, ¿no? Este postor, cuál fue la justificación, no. Eso no interesa dentro de una escritura pública de compra-venta, no incide el hecho de por qué este monto, cuál fue la metodología por la cual el vendedor lo compró con ese monto, no. El único mecanismo, bueno, cada administrado lo va a saber, ¿no? Si es que hizo pues un procedimiento de repente, ¿no? Tomado, ¿no? De repente del valor de la construcción que hizo en función del, usando, ¿no? El cuadro de valores unitarios, ¿no? Si hizo un proceso de peritaje y tasación con otro tipo de mecanismos, ¿no? En función de lo que manda también
el poder, ¿no? Hoy en día hacer, ¿no? Un estudio para saber exactamente cuánto es lo que finalmente nosotros pues podemos, podríamos, ¿no? Comprar tal predio, ¿no? Entonces, de alguna manera esto no es información que sea específicamente importante para que pueda constar. Acá básicamente lo que finalmente tiene que constituirse, qué cosa es la celebración, reconocer a las personas, porque obviamente acá va a haber un reconocimiento, ¿no? Ante notario, ¿no? Y obviamente se van a certificar y validar las firmas como tal, ¿no? Tanto el comprador como, ¿no? De, en este caso, el vendedor. ¿M? Entonces, aquí teniendo esto inicial, ¿no? Que hemos estado mencionando, ¿no? Es importante aquí nosotros ponernos, ¿no? A dar algunos alcances con respecto al procedimiento de inmatriculación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que como paso uno es importante reconocer, ¿no? La primera inscripción de dominio. Y para lo cual, ¿no? Nosotros tenemos una resolución ministerial, en este caso aprobada por la SUNAR en el 2013, ¿no? Y que nos indica, importante, ¿no? En el artículo 16 con respecto a este procedimiento. Y lo reconoce de registros públicos como un acto importante en la cual qué cosa se está incorporando al registro de predios, ¿no? Un bien inmueble, ¿no? Un bien inmueble como tal. ¿No? Y que de ese procedimiento, ¿qué cosa procede? ¿No? Que el reconocimiento, ¿no? O la publicidad registral. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento no completo si es que finalmente el procedimiento de reconocimiento ante una publicidad registral pues se hace, ¿no? En los registros públicos. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y a partir de ese procedimiento que nos indica, ¿no? El reglamento de inscripciones, se le empieza a dar vida, ¿no? Al historial del predio como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que por un lado nos indicaba en el artículo 16 de esta resolución ministerial, ¿no? Aprobada en el 2013. Pero al mismo tiempo nos indicaba, ¿no? Que acá en este procedimiento de inmatriculación, ¿no? Había esta necesidad de poder, ¿no? Presentar un informe técnico. ¿De qué? Del área de catastro. Entonces, íbamos viendo cómo desde el tema del saneamiento en sí, del terreno que nosotros pues queríamos ser titulares, ¿no? El rol del catastro era importantísimo en esas instancias porque nos seguía diciendo esta directiva, pero ya al año siguiente, que fue aprobada en el 2014, y que nos indique el artículo 11, que era importante requerir, ¿no? Este informe técnico de la ley de catastro. ¿Por qué? Porque nos iba a ayudar a determinar qué cosa, ¿no? Las limitaciones de nuestro predio a inscribir. ¿No? Y es donde ahí viene casualmente el procedimiento que hoy en día se puede hacer junto con este procedimiento de inmatriculación, poder, si esté en nuestras manos, poder regularizar mediante un saneamiento catastral. Para lo cual, hoy en día contamos con la ley del catastro, la 28294. Y es importante, ¿por qué? Porque ya ante los registros esto está aprobado. ¿Y qué cosa está aprobado? La ley de catastro como tal, no solamente para poder inscribir como tal algunos actos como rectificación de áreas y linderos, sino también para poder sanear, ¿no? Dentro de un procedimiento de inmatriculación, tomando en consideración, ¿no? Que se está haciendo este procedimiento bajo la ley de catastro. Entonces, ya no solamente hoy en día hablamos de un procedimiento de saneamiento físico legal como tal, que podemos entender saneamiento físico legal, ¿no? Exceptuando o de repente incorporando el área de catastro cuando no es así. Tenemos otra posibilidad de este otro procedimiento que hoy en día está trabajándose en conjunto con este procedimiento de saneamiento físico legal como tal, que es el saneamiento catastral, ¿no? Entonces, importante, ¿por qué? Porque acá ya podemos reconocer y nos lo indica en el artículo 13, ¿no? Ahora, nos indica también cuáles eran
estos actos que iban a requerir nuestro informe previo de la ley de catastro como tal, ¿no? Y por un lado nos mencionaban algunos actos, como por ejemplo el procedimiento de inmatriculación de predios, ¿no? El que estamos hablando ahora, ¿no? También qué cosas otros actos podían acogerse y necesitaban sí o sí este informe técnico, acumulaciones, ¿no? De predios, ¿no? Que es totalmente lo reversible al hablar de una subdivisión o desmembración de predio, ¿no? Un procedimiento de independización de predios, ¿no? También, por ejemplo, actos como inscripción de habilitaciones urbanas, ¿no? Por otro lado, también un procedimiento de lotización, ¿no? Que podía también requerir este informe previo, ¿no? De catastro, como tal procedimiento de rectificación, ¿no? Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, teníamos diferentes actos, las cuales necesitaban sí o sí de la intervención o de rol del catastro, ¿no? Entonces, este requerimiento que nos indicaba en el artículo 11, ¿no? Nos iba a determinar qué cosa en primera instancia en este informe, si es que realmente nuestro predio, antes de inscribirlo, nosotros como administrados teníamos todo el derecho a saber si de repente nuestro predio se estaba superponiendo a otro lote, o si de repente no, y de repente si es que se estuviera superponiendo, llamémoslo así entre comillas, para lo cual también la ley de catastro aprueba, no, dentro del procedimiento como tal, no, años atrás, nos aprueba una resolución ministerial donde se aprueba oficialmente un cuadro, no, de rango de tolerancias catastrales. Y como administrados podríamos, ¿no? Acogernos a ello, porque de repente dentro del rango de tolerancias catastrales, no estábamos superponiendo pues algo significativo, ¿no? Que esto sí requiera qué cosa, ¿no? Que se tenga pues que elevar, ¿no? Una publicidad, ¿no? Ante el diario El Peruano para poder ¿no? Hacer de conocimiento a las personas afectadas, ¿no? De la situación, de esta superposición, y que ya finalmente estas personas pues tomaran las instancias pertinentes si es que denunciaban, ¿no? Haciendo que este procedimiento vaya a vías judiciales, etcétera. Pero para lo cual, por eso teníamos este aval, esta ley de catastro, la cual podía ayudarnos dentro de ese procedimiento de saneamiento catastral, ¿no? Y poder reconocer, porque ahí tenía que ver muchísimo que con la base gráfica registral que se está encontrando, ¿no? O que haya estado encontrándose, ¿no? La Secretaría Técnica de Catastro, ¿no? En instancias, pues, de la SUNAR, ¿no? Entonces, importante porque acá ya nos empezaba a hablar en esta directiva del 2014 con respecto al rol del catastro, ¿no? Y que era un acto, un rol tan importante que era necesario para poder formalizar este registro de predios, ¿no? Y que nos iba a ayudar, ¿qué cosa? A poder también, ¿no? Proporcionar al mismo registro, ¿no? Información pertinente que pueda esto ayudar, ¿no? Para que las instituciones se den de manera, pues, correctas, ¿no? Y no vaya a haber, pues, ninguna interferencia en el procedimiento, ¿no? Entonces, y esto también porque se llegó a materializar luego este procedimiento, ¿a qué me refiero? A que más adelante, ¿no? Y en paralelo, mejor dicho, ¿no? A esta ley 28294, que da la creación de qué? De la ley, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro Predial, pero que luego se formaliza con una ley vinculada, ¿qué cosa? Al registro de predios, que nos da esta relación del registro con el catastro, y que no es más que esta ley, la 27755. Entonces, hoy en día podemos decir que en instancias registrales, ¿no? Tenemos la posibilidad hoy en día de que esos tipos de acciones que anteriormente pues se veía mucho, ¿no? En el hecho de que no había una base gráfica que reflejara la verdadera realidad, ¿no? Hoy en día ya con este vínculo con el Sistema Nacional de Catastro Predial tenemos la suerte de tener información actualizada, ¿ok? Entonces es importante eso también reconocerlo.
Ahora, con respecto al tema de la inmatriculación de predios como tal, ¿no? Nosotros tenemos que tener en consideración que acá nos indica en el artículo 20 del reglamento de inscripciones de registro de predios, por ejemplo, nos empiezan a hablar acerca de, de alguna presentación con respecto a los planos perimétricos, ¿no? De ubicación. Y nos empezaban a mencionar que estos tenían que ser georreferenciados, ¿no? En función de un dato geodésico, ¿no? ¿Por qué? Porque acá pues se tenía pues que posicionar, tener estos cuadros técnicos importantes para saber la ubicación específica, ¿no? De estos puntos o estas coordenadas, ¿no? Que finalmente iba a ser la representación gráfica real del predio. Entonces tenían que ser planos sí o sí georreferenciados. Pero de alguna manera, esta matriculación ¿qué nos decía dentro de estos procedimientos? Por un lado, nos mencionaba para el caso de predios urbanos, ¿no? ¿Qué cosa nos decía la norma, el artículo 20? Que, por ejemplo, para los casos de predios urbanos que estén ubicados en zonas catastradas, porque había también esta posibilidad de que estemos hablando, ¿no? De predios urbanos que de repente estén en proceso, ¿no? O básicamente, pues no tengan una actualización en cuanto al ámbito de catastro nos referimos, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, los urbanos, sí, están ubicados en una zona catastrada, no necesariamente. A veces en instancias municipales esa información es muy pertinente saber, porque hay a veces que de repente nosotros podemos acercarnos a vías o instancias municipales y solicitar un plano catastral y no nos lo terminen dando. Me refiero a este formato, ¿no? Que podemos ver aquí en el lado derecho. Entonces, solamente es posible y se da la posibilidad de poder nosotros hacer que nos emitan en la municipalidad un plano catastral como tal, como este, no en un formato A4, no es un formato A3, señores, ¿sí? Porque ese mismo plano catastral fácilmente nosotros, si tuviéramos capacidad presupuestaria para poder hacerlo, pues lo mandamos a hacer al Instituto Catastral de Lima. Obviamente ellos cuentan con el listado de costos, ¿no? Para los planos catastrales en función de los metros cuadrados, ¿no? Del área del terreno, ¿no? Y que ellos también hacen ese trabajo, nos envían a sus técnicos catastrales para poder hacer el levantamiento como tal, ¿no? Y nos emiten un plano de este tipo ¿no? De formato, ¿no? Pero no en A4, sino en una presentación de hoja A3, ¿no? Y nos entregan junto con eso una hoja de información catastral, ¿no? Pero normalmente esto siempre se toma en consideración si es que de repente queremos inscribir nuestro código único catastral en los registros y por ende queremos hacerlo en instancias de que ese trabajo lo haga el Instituto Catastral de Lima, ¿no? O porque también no tenemos este aval, ¿no? Que hoy en día hay más peso de que esta información o este plano catastral no podamos llevarlo directamente a registros y con este plano del ICL poder, ¿qué cosa? Rectificar, solicitar la rectificación en función de lo que manda este plano catastral, ¿no? Elevado por el ICL, que también aplica, porque el ICL también está trabajando en conjunto con la normativa designada del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Pero es importante de que, ¿no? Lo que nos indica el artículo 20 es de que nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Presentar el plano catastral. No hay más que eso. Las instancias que nosotros tomemos para considerarlo, eso tenemos que revisarlo. Si por parte municipal no coexiste este plano, entonces puede ser dos posibilidades, ¿no? Que no se haya podido haber catastrado esa zona, ¿no? En la municipalidad, ¿no? Correspondientemente, ¿no? O que esto permita qué cosa, ¿no? Si no está ubicado, pues automáticamente lo que se tiene que hacer, porque tampoco podrían ustedes hacerlo en el ICL, porque no está ubicado en una zona catastrada, por ende el ICL no lo reconocería tampoco, siempre y cuando dentro de su margen de zonas catastradas el ICL pues hace este tipo de trabajos, mientras no estén ubicados en zonas catastradas, lo que nos dice y lo mismo lo que le diría probablemente a ustedes es contrátense a un técnico catastral no inscrito
en los registros públicos, ¿no? Un verificador catastral, ¿no? Para que pueda avisar y elevar esta información. ¿Por qué? Sí, ellos en un procedimiento de inmatriculación de predios urbanos, señores, tienen toda la posibilidad de actuar como, ¿no? Técnicos que van a regularizar esta información y poder llevar a esta, poder formalizar esta zona donde está ubicado nuestro predio, ¿no? Materia de inmatriculación, poderla catastrar. Entonces, esta información ya la tendría que cosa expedir el técnico catastral, ¿no? O verificador catastral inscrito en los registros públicos, inscrito en el índice de verificadores de los registros públicos, ¿no? Verificadores, en este caso, catastrales, ¿no? Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que presentar ese plano catastral, como sea, ¿no? Ya sea si finalmente está ubicado en zona catastrada y lo podamos obtener rápidamente o no, ya saben que es un tema donde procedería, ¿no? Primero regularizar nuestro predio a zona catastrada, ¿no? Con la intervención, con el apoyo de un técnico verificador inscrito en el índice de verificadores, ¿no? De los registros públicos para que pueda hacer el trabajo. Entonces, ¿a qué es importante? ¿No? Que nosotros, por otro lado, también nos menciona, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, ¿no? De predios ubicados ya en zonas que no están catastradas, ¿no? Ahí donde les decía, ya la actuación, ¿no? De un verificador, el que nos va a presentar, ¿no? No solamente nos va muchas veces a dar la información, ¿no? De esta hoja de informe técnico, que a veces viene acompañado, ¿no? Del propio plano de ubicación como tal, ¿no? Y donde él, pues, ¿no? Procede a hacer el levantamiento como tal con cuadro de datos técnicos importante, ¿no? Pero ya que tiene que estar visado, ¿no? Con su firma, ¿no? Del profesional, ¿no? Y que cuente abajo con su código, ¿no? De verificador catastral, ¿no? Entonces, esto tiene que ya llevarse a instancias, ¿qué cosa? Municipales, para que se pueda avisar esta información, ¿no? Entonces, esto ayuda incluso para que también la incorporación de esta zona catastrada pueda estar dentro de instancias municipales y la puedan tomar en consideración. Entonces, esto es muy importante cuando estamos hablando de predios que no se encuentran ubicados en zonas catastradas o cuando, ya saben, no nos acercamos a registros, queremos hacer o solicitar ese tipo de plano, nos indican que no nos pueden entregar, ¿no? Por tal motivo es lógico, ¿no? Que no en todas las municipalidades hoy en día se aplica el hecho, pues, de la actualización de la información catastral. No todas las municipalidades están acogiéndose a eso. Ahora, ¿no? El tema también importante de reconocer la anotación preventiva de inmatriculación, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el procedimiento como tal de inmatriculación, ¿no? De la manera, pues, total, nosotros también dentro de lo que nos dice el registro de predios, ¿no? O el reglamento en sí, podemos hacer, ¿no? Una anotación preventiva, ¿no? Y esto nos da el aval, ¿qué cosa? Para nosotros presentar algunos documentos importantes que podemos ir, ¿no? Ingresando a los registros públicos, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Por qué? Porque esto es un procedimiento como que previo al procedimiento de la inmatriculación en sí como tal, ¿no? Y por un lado nos indica, ¿no? Que nosotros, ¿no? Deberíamos contar con qué cosa, ¿no? Con un título, ¿no? O con una constancia de posesión, con un periodo que no se haya interrumpido de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que en esos 5 años no haya aparecido, pues, una tercera persona, ¿no? A decir, ¿no? Que de repente el predio es suyo. Entonces, es otra de las cosas que también nos ayuda. El hecho de poder evitar, ¿no? Conflictos dentro de ese procedimiento, por lo cual también se requiere de que se pueda sanear física y legalmente, ¿no? Los predios. Ahora, por otro lado, también una anotación preventiva previa al procedimiento, no en sí de inmatriculación como tal, y que eso pueda ser inscribible, porque finalmente el procedimiento de inmatriculación es inscribible, sigue siendo un acto inscribible. Entonces, muy aparte del título, ¿no? Que no puedes pedir más de 5 años, necesitamos qué cosa tener también a la mano, ¿no? Un plano, ¿no? Elaborado y suscrito, ¿no? En este caso, ya sea, ¿no?
por vías municipales y que logramos obtenerlo, puede ser también un plano elaborado por el Instituto Catastral Lima, como también puede ser un plano, en este caso ya saben que normalmente aplica para zonas no catastradas, un plano que sea suscrito por un técnico catastral, ¿no? Inscrito, ¿no? En el índice de verificadores de registros públicos. Y la constancia de posesión también, ¿no? Entonces es ahí donde les decía que hay algunos documentos que activan que también se pueda dar como tal un procedimiento de anotación preventiva, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo, ¿no? Y acá, ¿no? Importante también tener entonces en consideración, ¿no? Que dentro de estos requisitos importantes que nos solicita hoy en día los registros públicos, ¿no? Contar con este título con una antigüedad de 5 años, ¿qué quiere decir? ¿No? De esta constancia, pues de esta compraventa, nos indica el artículo 17 en el registro de inscripciones de registros públicos, ¿ok? La solicitud de la misma inscripción del título como tal, ¿no? Ahora, esta de acá es un formulario que lo expide gratuitamente los registros públicos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a consignar la información que estamos nosotros ingresando, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ya eso se emita formalmente en un asiento que se va a extender a nuestro predio porque va a iniciar el historial de nuestro predio. No solamente la generación de la partida como tal, sino se va pues ir extendiendo y a partir de ahí vamos a empezar a hacer ya con nuestro terreno lo que finalmente queramos, ¿no? Si de repente nuestro predio lo hacemos en instancias municipales, ¿qué cosa? Bajo un procedimiento de licencia, bueno, y de ahí queramos regularizarlo ante registros públicos, esta constatación, ¿no? También podemos hacerlo, o de repente no queremos construir con licencia, esperamos un tiempo y solicitamos por los servicios de un verificador registral, en este caso no catastral, registral, ¿no? Inscrito también en el índice de verificadores de los registros públicos, ¿no? Para que nos puede ayudar de repente a regularizar bajo la ley de regularización, ¿no? De los registros públicos, poder qué cosa, constatar la declaratoria de edificación, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, dentro de estos requisitos, ¿no? No solamente consta, ¿no? Importante ese título, muy aparte, ¿no? La solicitud propia de la inscripción del título que nosotros estamos ingresando, ¿no? Y el pago de la tasa, pues, registral. Que eso normalmente pues se pide en las mismas instancias registrales, ¿no? Entonces, eso es importante también tomarlo en consideración porque finalmente son requisitos básicos que vamos a necesitar saber. Entonces, para el próximo módulo, señores, vamos a ver ya la inmatriculación, pero de predios rústicos, ¿ok? Y vamos a iniciar con el primer acto inscribible, que vamos a hablar de algunos alcances con respecto al primer acto, que es el que vamos a iniciar, que es el de declaratoria de edificación. Con ese es el que vamos a iniciar, ¿no? Una vez terminado esos alcances de la inmatriculación de predios rústicos. Para el siguiente módulo, que sería, me parece, el próximo lunes. Nos estaríamos encontrando